Saludos amigos de Conversando con Ruth Serrano. Aquí vamos camino a la ciudad de Biel, Suiza. Les quiero mostrar este maravilloso paisaje que encontramos camino hacia nuestra entrevista del día de hoy. Disfruten. Saludos a todos mis amigos de Conversando con Ruth Serrano. Gracias por estar aquí acompañándome de nuevo en esta programación del día de hoy, en donde tengo a una invitada muy peculiar. Es una dominicana americana suiza. Su nombre es Luz Esther Beutler Ruiz. Luz Esther, a quien le gusta que le digan Sora, es una enfermera profesional, es una licenciada en enfermería, graduada en la Universidad de Columbian Union College y es en Tacoma Park, Maryland. Y es graduada en enfermería profesional y trabaja como enfermera aquí en la ciudad de Biel, donde estamos. Sora vive en la ciudad de Biel. Biel pertenece al cantón de Berna y está en la frontera prácticamente de los dos cantones en donde se hablan dos idiomas, se habla alemán y se habla francés. Entonces vamos a dejar que sea Sora quien nos explique esos detalles de donde ella vive y pues vamos a presentarla. Sora, encantadísima de tenerte conmigo. Gracias por aceptar mi invitación a Conversando con Ruth Serrano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí en mi casa. Muy bien, es un deleite para mí. Muy bien, gracias por aceptarnos. Sora, cuéntame, ¿de dónde tú vienes en la República Dominicana? ¿De dónde? Bueno, yo soy dominicana, de padres dominicanos, los dos. Yo nací en Santo Domingo y a partir de los 14 años viajamos a los Estados Unidos. ¿O te fuiste muy joven? Sí, yo estaba joven. Y, o sea, una vez llegaron a los Estados Unidos, ¿dónde llegaron? Llegamos al estado de New Jersey. Ok. Sí. Donde hay muchos dominicanos. Saludos a todos los dominicanos de New Jersey y a todos los que viven en New Jersey. Sí, Biel. Sí. ¿Qué me puedes decir de esta ciudad tan hermosa? Biel es una ciudad, no es tan lujosa como la ciudad de Zurich, o no tan impresionante como la ciudad de Berna. Esta ciudad es la meca de los relojes suizos. ¡Wow! Sí, o sea, muy interesante. O sea, que aquí yo me puedo conseguir mi Rolex. Claro, sí, aquí está, a unos cuantos metros, ahí está la fábrica de relojes. Es una ciudad que vivieron los obreros que trabajaban para la industria de los relojes. Ok. Ya la ciudad la han remodelado y ya se ha hecho más moderna. Era más industrial. Era más industrial antes y hasta poco estuvo así, pero ahora la han modernizado y está más bonita. Pero como digo, tampoco no es una ciudad como la ciudad de Zurich, la ciudad de Zurich es algo impresionante. Pero lo que tiene la ciudad de Biel es que tiene un lago fenomenal. Hermoso el lago. Es un lago hermoso, sí, que me recuerda mucho al mar de la República Dominicana. Sí. Por eso me encanta vivir aquí en Biel. ¿Y no estás lejos del lago? No, estoy a algunos 15 minutos caminando del lago. Magnífico, magnífico. Sí. Entonces, bueno, ¿y tienes mucho tiempo viviendo aquí en esta ciudad? Sí, claro, tengo 26 años viviendo en esta ciudad. Sí. Biel es una ciudad muy importante. Es muy rica entonces, porque los relojes, o sea, los Rolex se hacen aquí, donde estamos, a unos metros de donde yo estoy. Voy a pasar por ahí a ver si se me pega uno.
Bueno, y otros relojes de marca. Creo que vi otras fábricas también de relojes. Sí, claro, son diferentes fábricas o diferentes marcas de relojes que se construyen aquí. Fabuloso, fabuloso. Pues gracias por la oportunidad de dejarme venir a tu casa y yo de ver esas fábricas que yo no las había visto. Sí, o sea, perfecto, perfecto. Otra cosa importante de Biel que te tengo que decir es que la ciudad está entre la parte alemana de Suiza y la parte francesa de Suiza. Sí. O sea, es la ciudad que está entre medio de esas dos partes. Y aquí en esta ciudad se hablan los dos idiomas. Se habla el alemán y el francés. Y el francés. Sí. Y es una ciudad que es muy multicultural, porque aquí llegan muchas personas que son de diferentes lugares del mundo de habla francés. Okay. Y también mucha gente de muchos lugares del mundo de habla alemana. Y me imagino también de muchos lugares del mundo de otros idiomas por el mismo hecho de que están las fábricas de los relojes más importantes del mundo. Claro. Ok, muy interesante. Gracias por ese detalle. ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? Bueno, fue después de un poco tiempo que yo decidí estudiar enfermería, porque yo llegué a los 14 años y llegué a la high school. Ok, al high school sería el bachillerato. El bachillerato, sí. Sí. Bueno, allá yo terminé el bachillerato y cuando ya entré al colegio, o el college, como le dicen allá, entonces ya era el tiempo para yo decidir de qué yo quería hacer para toda mi vida. Ya. Sí. Una decisión muy importante. Una decisión muy importante, una de las decisiones más importantes que yo he tenido en mi vida. Sí. Y bueno, ¿y cómo decidiste que la carrera que querías era la de enfermería? Porque hay muchas otras carreras. Sí, bueno, es una historia muy interesante porque yo no tenía idea de lo que yo quería hacer, de trabajo. Entonces un día me ofrecieron de que yo fuera a un asilo de ancianos para yo darme cuenta de qué se trataba la enfermería. Yo fui, hice mi experiencia en ese asilo y ahí decidí que sí yo quería estudiar enfermería. Ok, entonces esa fue tu vocación. Sí, esa fue mi vocación, sí. Muy bien. Sí, porque es muy difícil, a veces uno trata de buscar algo que le guste y muchos estudiantes tienen que cambiar de carrera a menudo. Sí, no, yo desde muy principio de esa experiencia yo me di cuenta de que sí, esa era mi vocación. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuán difícil es estudiar enfermería para los jóvenes que hoy quieren estudiar enfermería o las personas a las cuales les interesa esta profesión? Bueno, por ejemplo, aquí en Suiza, uno primeramente tiene que tener una muy buena base del idioma, porque es un estudio universitario. Sí. Y el idioma tiene que estar muy sólido. Bueno, en realidad yo me refería a Estados Unidos, antes de tú llegar a Suiza, o sea, tú llegaste dominicana, llegaste joven. Llegué muy joven, yo no sabía hablar inglés. El idioma. Yo aprendí el idioma desde el principio allá en Estados Unidos. Bueno, allá también en Estados Unidos es lo mismo. Allá hay que tener también una muy buena base del idioma, porque es un diploma universitario. Sí, un estudio universitario. Sí. Y lo otro que se requiere es tener la habilidad de poder trabajar en un contacto muy cerca de las personas. Ya. ¿Y cómo ha sido esa experiencia hasta el día de hoy? Bueno, yo trabajo en la enfermería ya más de 35 años y todavía me siento contenta ejerciendo mi trabajo. Qué bien, muy bien. Entonces, cuéntame un poquito más de cómo tú saliste de Estados Unidos para llegar a Suiza y trabajar en Suiza, un país tan exigente, muy tan exigente.
como enfermera profesional aquí en los hospitales suizos. Sí, bueno, también una historia muy interesante porque cuando yo me gradué en Tacoma Park, del Colonial Union College, ¿Ya? yo trabajé poco tiempo allá en los Estados Unidos como enfermera y yo había conocido a mi esposo de ahora en el college. Él fue mi college En la sweetheart. universidad. En la universidad. Sí. Que ese es el college sweetheart. El college sweetheart. Sí. Sí. Entonces, cuando él estaba estudiando allá también, y cuando él se graduó, él tuvo que regresarse a Suiza porque él tenía una visa de estudiante solamente. Ok. Cuando él se regresó a Suiza, yo me quedé todavía terminando mi profesión en la universidad allá. Ya. Y ya después de un tiempo, entonces nos hablamos y dijimos o nos casamos o nos separamos, porque era una relación de distancia, de mucha distancia. De mucha distancia, sí. Bueno, una vez yo vine aquí de visita y entonces hablamos y sí, decidimos que había mucho amor entre nosotros y decidimos casarnos. Qué bien. ¿Y es tu esposo actual? Él es mi esposo actual, sí. ¿Tienes cuántos años de casada? Más de 35 años. Wow. ¿Y cuántos hijos tienes? 2 hijos. 2 hijos. Una maravillosa historia. ¿Ha podido adaptarse el esposo a la cultura tuya, dominicana, a la nuestra? Sí, claro. Él conoce mucho de la cultura dominicana y también habla español un poco. Muy bien, espero que lo lleves a República Dominicana. Hemos estado allá, hemos vivido allá. ¿Ah, sí? Sí, vivimos allá y eso fue su deseo. Ok, muy interesante. Sí. Cuéntame entonces, porque estoy curiosa, antes que entremos en los detalles de la enfermería. Sí, o sea, eso fue antes de nosotros tener los hijos, que un día él había estudiado matemática en los Estados Unidos, graduado. Carrera muy difícil. Carrera muy difícil, sí, pero bueno, ese no era su deseo de haber estudiado matemática. Él quería estudiar arte. Cuando él fue a los Estados Unidos, ese fue su deseo. Sí. Pero no funcionó por una razón u otra, al final terminó estudiando matemática. Es un matemático. Él es matemático. Cuando él regresó a Suiza y estábamos aquí ya, él trabajaba para una agencia de seguro muy importante en Zúrich. Y yo trabajaba en una clínica también muy reconocida de Zúrich, como enfermera allá. Y cuando un día él vino a mi casa y entonces dijo, oye, Sora, tengo algo para decirte. Y entonces me dijo, nos vamos a la República Dominicana. Así, de punto en blanco. Sí, así, Oh, de repente. Yo lo pensé 10 segundos y dije, vámonos. ¡Qué maravilla! Porque Estoy lista. normalmente somos nosotros quienes queremos regresar a casa. Son muy diferentes cuando ellos lo deciden así. Muy bien. Yo tenía el deseo de regresar a mi país porque a mí me gusta mucho mi país, Claro. me gusta mi cultura, me gusta mi gente. Y yo tenía esa curiosidad de cómo es vivir en mi país, porque con 14 años yo no tenía mucho conocimiento de cómo Saliste era muy la joven. vida allá, estaba Ya. muy joven. Sí, entonces para mí fue una maravilla, yo no lo pensé por mucho tiempo, como dije, fueron 10 segundos. Agarraste. Y entonces dijo, nos vamos. ¿Y cómo fue esa experiencia en República Dominicana para ustedes? Fue una maravilla, fue una decisión que yo la haría ahora de nuevo, porque nos fuimos solo con 2 mochilas. Nos fuimos. O sea, dejaron todo y se fueron. Dejamos todo, vendimos todo en un mercado de pulga, lo pusimos en el suelo, la gente venía, lo compraba. Sí, lo vendíamos por poco dinero, por 2 francos, 3 francos, 5 francos. O sea, regalaron las cosas. Lo regalamos, la gente venía y lo compraba y yo me reía. Yo decía, ay Dios mío, pero ¿para qué quieren eso?
¿Y dónde llegaron allá? O sea, ¿tenían familiares allá? No, llegamos, nadie lo esperaba, llegamos a Sosúa. Aventureros. Fue una aventura fabulosa. Sí. Llegamos a Sosúa, nadie lo esperaba, cogimos un taxi y nos fuimos para la siguiente, después no me recuerdo cómo se llama el pueblo, después de Sosúa. Nos fuimos allá porque nos habían dicho, allá pueden comprar un motor. Ok. Sí, Gaspar Hernández, yo creo que se llama. Gaspar Hernández. Sí, yo creo. Bueno, allí llegamos, compramos el motor con la mochila todavía, recién llegado de Suiza. Compramos el motor, nos montamos en el motor y regresamos para Sosúa de nuevo. Y entonces allí nos quedamos unos días en el hotel hasta que entonces comenzamos a organizar nuestra vida de nuevo, buscar un apartamento. Wow. ¿Y cómo iban a trabajar allá? Pienso que fue algo que Dios quería para nosotros, porque yo tuve trabajo o conseguí trabajo bien rápido como guía turística. O sea, la enfermera guía turística, eso es poder, eso es capacidad de adaptarse. Sí, claro, sí. Yo era joven y estaba lista para mucho. Y como guía turística de habla alemán y de habla inglés me fue muy, muy bien. Ok, muy bien. Sí. ¿Y el esposo que trabajaba? Bueno, el esposo tuvo la oportunidad de comenzar su nuevo trabajo. Ok, cambió de carrera. Cambió totalmente de carrera y se hizo artista, que era lo que él quería. Oh, wow. Ah, muy bien. Porque allá comenzamos a trabajar pronto y ganamos el dinero que necesitábamos para sostenernos. Muy bien, qué historia tan bella, wow. Entonces ahí fue que tu esposo decidió entrar en su carrera de artista, que era lo que él quería desde el inicio. Sí, claro. Y sí. hoy él es un artista. Hoy él es un artista y, o sea, un artista. ¿Qué tipo de artista? Él trabaja con airbrush. No sé si tú conoces, es un método de como un bolígrafo, se le llama, con que se... aire comprimido. Sí. Y se hacen unas cosas preciosas. O él trabaja, por ejemplo, este cuadro lo hizo él. Esto lo hizo tu esposo con un airbrush. Con airbrush. Todos los detalles es solo la técnica de airbrush. Pero parece una fotografía. Sí. Señores, yo estoy mirando esto y si ella no me dice que eso es hecho con airbrush, eso parece una fotografía. ¿Lo puedo tocar? Sí, pero con cuidadito. Es algo maravilloso. Bueno, pasemos al tema de lo que es tu profesión como enfermera. ¿Cómo una dominicana, bueno, venías de Estados Unidos con una licenciatura en enfermería de Estados Unidos, pero aún así en Suiza es muy difícil la integración y sobre todo cómo lograste incursionar en la enfermería aquí en Suiza en un hospital? O sea, ¿cómo llegaste a entrar? ¿Cómo fueron los pasos para...? Sí, ese fue un proceso un poco difícil, sí, porque cuando yo llegué aquí, yo no sabía el idioma, yo no sabía alemán, nada. Entonces yo tenía que aprender el idioma, claro, para yo entenderme con la gente. Y yo comencé a trabajar como asistente de enfermera sin ningún título, habiendo ya estudiado. Perdón, y sobre todo porque aquí se va a la escuela y se aprende alemán, pero en realidad en la calle se habla el dialecto, que es el suizo alemán, que es otro idioma. Es lo que la gente habla, y especialmente los enfermos, los ancianos. Sí, claro. Entonces, por eso me pregunto. Sí, eso es correcto, porque la gente mayor, ellos tienen su idioma, que es un dialecto del alemán, y no están acostumbrados a hablar el alemán que se aprende con los libros.
Entonces, cuando yo aprendo el alemán, yo todavía no puedo entender lo que la persona mayor está hablando. Y yo comencé a trabajar en un asilo de ancianos, donde la persona mayor lo que quiere hablar es su idioma. Con quien ellos se sienten cómodos. Sí. Entonces, bueno, con el tiempo, yo por suerte estaba joven y aprendía rápido. Y entonces yo aprendí a entender el suizo alemán, aprendí también el alemán escrito o el formal que le dicen. Y poco a poco, ya en 6 meses, que me parece que fue un tiempo bastante corto, sí, ya me dieron la registración como enfermera profesional. Wow, yo pienso que eso hoy como hoy no sucedería así tan rápido. Puede ser, no sé, porque el problema en la enfermería, en esta profesión, es que hay mucha necesidad de enfermeros y de enfermeras. Bueno, eso existe ya desde hace un tiempo, porque yo sé que en Estados Unidos traen enfermeras de Filipinas. Sí. Y de otros países porque no hay suficiente. El problema es que las escuelas de enfermería tienen lista de espera de hasta 1 año. Sí, claro. Y eso debería de cambiar si en realidad los enfermeros se necesitan, porque... Sí, pero a mí me parece que ese proceso ya está cambiando. Ellos tienen que adaptar el programa a los tiempos de ahora. Porque es un problema muy... que causa muchas consecuencias. Especialmente en los tiempos en que vivimos, en que los enfermeros y las enfermeras no dan abasto. Claro, exacto. Ok. Entonces, tu entrada en enfermería fue buena y fue bien aceptada. Fue muy bien aceptada porque yo traía un diploma o un programa de los Estados Unidos, que es muy reconocido aquí. Sí, y es muy rígido también. Exacto. ¿Tú en qué rama de la enfermería te desempeñas? Yo siempre trabajé por casualidad en la cirugía. O sea, eso quiere decir que yo trabajo en un piso donde yo recibo el paciente, lo preparo y el paciente lo va a la operación. Cuando él regresa de nuevo, entonces yo me encargo de él hasta que él se va a la casa. Bueno, Sora, en todas las carreras existen cosas que nos definen. Y todos tenemos ciertas habilidades, unos más que otros. ¿Cuál dirías tú que es tu mejor habilidad como enfermera? Sí, o sea, mi mejor habilidad, yo diría que yo la habilidad tengo de... soy un paciente, yo soy una persona paciente, yo puedo comunicarme con una persona tranquilamente, dar consejos y aceptar las decisiones de esa persona. Muy importante, Exacto. Especialmente en enfermería. Entonces, todos sufriendo y queremos que alguien nos escuche. Exacto, yo apoyo la decisión del enfermo. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante porque déjame decirte, yo he estado en hospitales y cuando uno está sufriendo, tener una enfermera buena, que le entienda, que te entienda, eso es lo más importante. Claro. Porque es a contacto de la persona con quien tú más estás. Eso es una habilidad muy buena. Sí. Entonces, ¿cuál defines tú que sería el lado más difícil de tu profesión, ya con todos esos años de experiencia que tú tienes? El lado más difícil, yo diría ahora, en estos momentos, es que hay poco personal. Ese es el lado más difícil ahora porque uno tiene que, como quien dice, hacer el trabajo de 2 y 3 personas. Eso es muy difícil. Uno solo está constantemente haciendo prioridades y no hay tiempo para que uno quiere para ofrecérselo o dárselo al paciente. Sí. Eso es difícil. Me imagino. Y
bueno, hablando de cosas difíciles, me imagino que el coexistir con un equipo grande en un departamento de un hospital tiene que tener sus lados también no tan fáciles. ¿Cómo ha sido el coexistir con las enfermeras y también especialmente el cambio de cultura? Porque imagino que has tenido que adaptarte a muchas cosas. Sí. Sí, yo digo, es normal cuando uno entra a una cultura que no es la de uno, uno tiene que adaptarse. Ya. ¿Los cambios culturales en tu profesión han sido drásticos? Porque ya hablamos de la adaptación al idioma, pero también está la cultura. Los enfermos suizos no son iguales a los enfermos dominicanos o los enfermos americanos. O sea, el modo de cuidar a un americano es totalmente diferente que el dominicano y me imagino que el suizo. Yo no soy enfermera, entonces por eso te pregunto. Bueno, ese es un poco, sí, bien gracioso porque sí, yo he visto que hay una diferencia entre un enfermo latino, o sea, de raza latina, eso quiere decir, puede ser de Latinoamérica, de Caribe, puede ser un italiano, un español también, a un suizo, digamos. Con el suizo, más fácil. Es más fácil. Claro, porque es que el latino nuestra mala raza. Sí, el latino, pues un dolorcito ya es una cosa bien grande. Sí. Ya es un trauma, Sí. Entonces el suizo es un poquito, en ese lado, un poco más reservado. Bueno, el suizo es reservado ya de por sí. Sí, exacto. Entonces también en esa parte también es reservado. Muy interesante esa perspectiva que yo no conocía claramente porque no soy enfermera. Sí, es especial, sí, con los latinos, pero como yo lo conozco, como yo conozco esa cultura, o sea, para mí no es problema. Ok, ¿y has tenido circunstancias en donde, por ejemplo, llega un latino que no habla el idioma y entonces, pues, qué maravilla, apareciste tú que hablas español? Así es como tú dijiste antes, cuando uno está enfermo, uno está muy agradecido cuando uno tiene una enfermera que lo entienda a uno. Eso pasa también con el idioma, cuando un paciente se puede expresar bien y tiene a una enfermera que lo entiende, entonces eso es un alivio para el paciente. Y a mí me ha sucedido eso, a mí me ha sucedido que yo he tenido pacientes que no hablan otro idioma que solo el español, y cuando yo vengo y ven que yo hablo español, es un alivio para ellos, se alegran. Sí, claro, qué bien, qué bien. Bueno, hablemos de la situación en la que vivimos hoy en el mundo, que es la situación del COVID-19. Ya te lo voy a decir en inglés porque esta hora es americana y entonces, bueno. COVID-19. ¿Cómo recuerdas tú el primer pico de la pandemia? El primer pico de la pandemia fue un poco, o sea, no poco, fue bastante caótico, digamos. Fue algo muy espontáneo y había que avanzar, trabajar rápido, organizarse, y eso hizo un poco de nerviosidad en el ambiente. Ya. Sí. Y bueno, ¿cómo se organizaban, por ejemplo, en los hospitales? Porque nosotros de fuera escuchábamos que había llegado este virus y que había que cuidarse y que había que hacerse pruebas, entonces estábamos todos muy confundidos. ¿Cómo fue la preparación por parte del sistema sanitario de ustedes, el personal médico que está al frente de la situación, como son las enfermeras? Porque ustedes son las que están al frente de todo. Sí, bueno,
En el hospital, dentro del hospital, yo digo que fue lo mismo que fuera del hospital. Había mucha confusión, había mucha confusión. Cada día nos daban una información nueva y que habían cambios, había que, sí, de día a día había que orientarse. Y eso fue un poco difícil porque lo sacaba uno de la rutina. Tiene que haber sido muy difícil porque entonces ustedes, además de ser también personas, tenían que entonces, que también podían ser afectados, también entonces tenían que tener la responsabilidad de cuidarnos a nosotros y de recibir información rápida Sí, y claro. procesarla de repente. Sí, Entonces, además de cuidarse uno mismo. por eso, en eso estaba yo pensando cuando tú hablabas, porque digo, wow, tiene que haber sido bastante difícil. Sora, ¿tú has trabajado con pacientes de COVID? Sí, claro. Sí, yo estuve al frente, digamos. O sea, yo no estuve en cuidados intensivos, estuve en el piso normal, pero que había pacientes también críticos. Ok, entonces te tocó ese trabajo. Oh, claro, sí, me tocó. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? Muy estresante, una experiencia que se requiere mucha concentración. Eh, es una situación donde no hay pausa, es constante trabajo. Es con el trabajo. Ese es el lado humano también de las enfermeras, que son las que están al frente de la situación. En cualquier situación, las enfermeras son las que están siempre de frente. Y bueno, las enfermeras también tienen familia, hijos, esposos, animales domésticos, y entonces no pueden casi enfermarse o faltar al trabajo. Entonces, ¿cómo crees tú que deberías hacerse un cambio en este sentido? Bueno, claro que sí, eso sería algo que fuera necesario. El problema es que no hay personal, es el problema. Entonces, se puede querer hacer un cambio, pero sin personal no se puede. Bueno, ¿y a qué crees tú que se debe esta carencia de personal en el sistema de la enfermería? Porque déjame decirte, es un trabajo que sí es un trabajo muy, muy pesado. Es un trabajo que requiere de mucha atención, de mucha energía, de mucho tiempo, pero también es un trabajo que es bien remunerado y es muy seguro. Claro, sí. Yo pienso que la responsabilidad es muy alta en este tipo de trabajo. Por eso mucha gente tiende a no querer asumir esta situación. Responsabilidad tan grande, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es el problema, pero vamos a esperar que se puedan facilitar los estudios de enfermería también a los menos jóvenes. No solamente a los jóvenes, pero también a los menos jóvenes, porque ahora mismo con la pandemia y la desocupación hay muchas personas que pudiesen, por ejemplo, cambiar de carrera y estudiar enfermería, ¿o no? O sea, a mí me parece la enfermería una profesión muy interesante, una profesión que uno puede ejercerla en cualquier lugar, en cualquier país, en diferentes lugares. O sea, se puede también la enfermería, puedes conectarla tú con otra profesión. Por ejemplo, tú puedes estudiar enfermería y más tarde tú puedes estudiar informática y conectar esas dos profesiones, y puedes también trabajar por ejemplo, en las agencias de seguro también. Okay, sí. O sea, que no es una profesión que Basta. tiene una amplia... Un campo muy vasto. Un campo muy vasto, sí.
puedes trabajar como quieras en un hospital, puedes trabajar en un asilo de ancianos, también puedes trabajar en una industria también, como enfermera de esa industria, o enfermero también. Ah, sí, sí, claro. Sí, o sea que a mí me parece una profesión muy atractiva y de trabajo vas a tener siempre trabajo. Sí, porque es un trabajo que siempre hay. Existe y existirá siempre. Muy bien, ya, entonces eso es muy interesante. La Organización Mundial de la Salud declaró el año 2020 como el año de la enfermería, de las enfermeras. ¿A ti qué te parece que se declara un año, se le dedica un año a las enfermeras y que esa declaración o ese reconocimiento a las enfermeras no traigan con sí también cambios? ¿Qué cambios te gustaría ver a ti en la enfermería, si alguno? Bueno, primeramente, como dije, en el área de la enfermería, el personal no da abasto. O sea, se necesita más personal. Por ejemplo, becas para los... Y sí, o sea, darle oportunidades a las personas jóvenes y a las que no son tan jóvenes también, porque también es posible cuando uno es más adulto también estudiar la enfermería. Y darle la oportunidad a estas personas para que ellos, para hacerle la profesión atractiva para ellos. Lo que, por ejemplo, yo te sugiero es que también se puedan dar becas, porque hay muchos estudiantes o muchos jóvenes que quieren estudiar pero que no tienen las facilidades, claro, que no pueden. Entonces, si tienen una beca, pues ya es más fácil, que se les facilite, como dices tú, sí. Una forma de cómo entrar a la enfermería, y a los menos jóvenes, que hay muchos menos jóvenes que son desocupados, digo claro. yo. Exacto, porque es que cuando en el campo de la enfermería siempre va a haber trabajo, siempre. Ya. Y como ahora hay tan poco personal, entonces la oportunidad que hay para tener un trabajo es alta. Bueno, yo estoy contenta de que tú me hayas dado esta oportunidad. Yo, como siempre, me robo el tiempo de los invitados, pero ya ustedes me conocen. Entonces, yo quería, sí, porque tú sabes cómo es. Ya esa maña me la conocen todos los que me siguen. Yo siempre termino todos mis programas pidiendo a los invitados que si pueden darle un consejo a los jóvenes, especialmente, bueno, los jóvenes de todo el mundo, especialmente a los jóvenes de nuestro país, a los jóvenes que no tienen oportunidades, a los jóvenes marginados de los barrios, que a veces no encuentran un camino, una salida, y pues también a ti te pregunto si puedes dar un consejo a los jóvenes en general. Bueno, yo le puedo dar, me gustaría darle un consejo a los jóvenes que viven aquí en Suiza, en especial a los jóvenes dominicanos, que yo como enfermera, que es una profesión que es muy valiosa, yo le puedo aconsejar de que estudien esta profesión, ¿sí? Muy bien. Que con esta profesión tendrán muchas oportunidades. Y quería tomarte un segundo más para hablar de este cuadro fabuloso que, bueno, no es un cuadro, es un arte hecha por el esposo de Sora, y que yo estoy impresionada porque ese gato es tan hermoso. Y como ustedes saben, yo tengo una perrita, entonces quién sabe que a mí no me hagan uno para mi perrita. Tu esposo prácticamente con esa airbrush, sí. O sea, esos son muchos los detalles. Sí, sí. Todos los detalles, eso es todo airbrush. Y eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace de trabajo, sí. Eso es fantástico. Entonces, a mí me gustaría saber más del esposo, porque
A mí me interesa ese cuadro. ¿Tiene un sitio de internet tu esposo para que me lo des? Yo lo voy a poner aquí entonces para que ustedes también lo vean, porque eso parece una fotografía y yo no había visto una cosa así. Bueno, a lo mejor ustedes sí, pero yo no. Entonces me fascina esto, Sora, de veras que sí. Pues yo pienso en mi perrita. Sí. Bueno, Sora, gracias por el tiempo que me has dedicado en tu casa. Gracias por recibirnos aquí en este sitio maravilloso con un parque enorme detrás de la casa de Sora, hermoso, donde nos vamos a hacer un barbecue de adentro cuando se pase el COVID. Y bueno, a todos ustedes espero que les haya gustado esta programación del día de hoy y que pues como siempre ustedes no se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias de nuevo por ese apoyo tan grande que me han dado desde que he comenzado y yo les deseo un feliz día o una feliz tarde donde quiera que se encuentren y sobre todo muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.